Buenas noches, mi nombre es Aiser Pinto Peñaranda, estudiante del programa de Química de la UNAD. Me dispongo ante ustedes a socializar la evaluación final de la materia de Química Agrícola, la cual tiene como título Estudio Físico-Químico del suelo asociado al cultivo de palma de aceite en el municipio de Guacamayal del departamento del Magdalena. Básicamente voy a hacer un pequeño resumen de cuáles son los factores que afectan el rendimiento de un cultivo. Pues como el objeto de esta evaluación fue hacer estudio físico-químico a las propiedades del suelo, pues acá hay una breve descripción de cuáles son esos factores que afectarían el comportamiento del suelo. Aquí dice, el rendimiento de un cultivo es afectado por diversos factores, entre los que ocupa un lugar importante la disponibilidad de nutrientes esenciales para las plantas en el suelo. Cuando estos nutrientes no están en cantidades adecuadas, hay necesidad de adicionar fertilizantes químicos o enmiendas para suplir la necesidad y corregir condiciones adversas. Desde este punto de vista, el análisis químico del suelo puede suministrar información muy valiosa. A continuación les presentaré los métodos analíticos y las técnicas analíticas que utilicé para el análisis de este suelo. No sin antes pues hacer una breve introducción de cuáles son los principales factores de la fertilidad de un suelo. La fertilidad del suelo es una cualidad que resulta de la interacción de un grupo de características contenidas en ese suelo, denominadas nutrientes esenciales. Juega un papel muy fundamental el pH, las sales, los nutrientes. Pues todos estos compuestos hacen que el suelo sea un lecho más orgánico, más productivo. La evaluación de la fertilidad en los suelos con fines agronómicos es el proceso mediante el cual se diagnostican problemas nutricionales en el suelo y los cultivos, y con base en ellos se hacen recomendaciones de fertilizantes. Un diagnóstico completo no solo incluye los problemas de fertilidad, sino también las condiciones ambientales, las plantas y el clima, que también podrían incidir en una mejor producción del cultivo. Bueno, acá vamos a hacer un pequeño enfoque del marco teórico. Tanto en la agricultura como en la industria forestal, el medio de crecimiento más importante para las plantas es el suelo. Por consiguiente, si desea obtener rendimientos rentables para el productor, que le permita ser competitivo en los mercados internos y externos, se requieren, entre otros factores, conocer el suelo. Bueno, conocer el suelo es una de las condiciones más importantes a la hora de la siembra, porque pues debemos saber a qué tipo de suelo pertenece, si es arenoso, si es arcilloso, si es poroso. Todas estas características debemos conocerlas. Pues básicamente las prácticas realizadas a este tipo de suelo, como ustedes la podrán ver, son 8. Pues hay unas prácticas que pues me detendré a explicar con más tiempo, otras que pues las haré muy breve, pues, pero la idea es abarcar todo el contenido de esto. Bueno, vamos a empezar pues con la primera práctica, que fue la densidad. Todos sabemos que densidad pues es por definición es masa sobre volumen, es la cantidad de masa que es capaz de ser contenida en un volumen determinado. Pues básicamente el procedimiento, la técnica que se usó fue la técnica de densidad basada en un pinómetro, ¿ya?, en la cual adicionábamos una cantidad conocida de suelo y un volumen ya conocido del pinómetro. Por la relación existente calculábamos la densidad. Esa es la densidad real. Hay una densidad aparente, que pues es el suelo con todos sus contenidos porosos, y pues ahí sabemos que hay un margen de error muy alto, en el cual pues todas esas partículas con los poros van a ocupar un espacio, y como la densidad está dada por el volumen, va a haber un falso volumen ahí ocupado por los sólidos. El pH, pues todos sabemos que pH no es más que la actividad de los iones hidrógeno en un medio. Pues en este caso sería la actividad de los iones hidrógeno en la solución en la disolución de suelo que preparamos para hacer la medición. Bueno, aquí nos detendremos un poco para hacer una pequeña descripción de qué es el pH y cuál es su importancia en el suelo. El pH es una propiedad química del suelo, propiedad física del suelo,
que tiene un efecto importante en el desarrollo de los seres vivos, incluidos microorganismos y plantas. La lectura de pH se refiere a la concentración de iones de hidrógeno que se da en la interfase líquida del suelo por interacción de los componentes sólidos y líquidos. La concentración de los iones de hidrógeno es fundamental en los procesos físico-químicos y biológicos del suelo. El grado de acidez o alcalinidad de un suelo es determinado por medio de un electrodo de vidrio, el cual consta de dos sensores, un sensor de referencia y un sensor de medición, el cual hace la medición y lo compara con el sensor de referencia. Bueno, el valor de pH por definición es el logaritmo inverso de la concentración de los iones de hidrógeno, el cual tiene una escala de medición positiva entre 0 y 14 unidades de pH. Bueno, al observar los resultados, aquí primero vamos a mirar primero todos los métodos que hicimos y luego nos podremos hacer una pequeña conclusión de los resultados obtenidos. La acidez intercambiable, como acá lo podemos ver, la acidez intercambiable en los suelos es el resultado de la presencia de iones de hidrógeno y aluminio que causan una disminución del pH. La alta concentración de aluminio genera toxicidad para las plantas, además de tener un efecto negativo sobre las propiedades químicas del suelo, como solubilización, disponibilidad y absorción de nutrientes. Física como estructuras de estabilidad agregados y biológico como tipo de microorganismos presentes en el suelo, ocasionando así una reducción en el crecimiento de las raíces, lo cual afecta en forma negativa el crecimiento del cultivo. Como todos podemos ver, tanto el pH como la densidad, como la acidez, son factores muy fundamentales a la hora de hacer una evaluación del suelo. También, acá miremos la acidez, también reduce la calidad de las cosechas e induce deficientes nutricionales como calcio, magnesio, fósforo, azufre y zinc. El factor más perjudicial para las plantas en los suelos fuertemente ácidos es la toxicidad del aluminio, particularmente cuando el pH es inferior a 5 unidades de pH. Acá estaremos hablando de la materia orgánica. El método utilizado durante la práctica fue el del Watley y Black, empleando un análisis para determinar el contenido de materia orgánica. Tiene como principio la oxidación de la misma. Acá les explicaré qué consiste. Acá no es más que la adición de una cantidad conocida de dicromato de potasio en medio ácido. Cuando entra en contacto con el suelo, él es capaz de oxidar la materia orgánica que encuentre, y la cantidad de dicromato que no fue capaz de reaccionar con esa materia orgánica, se hace un cálculo y por retroceso se calcula cuánto fue lo que se consumió o cuánto fue la cantidad de dicromato que fue capaz de reaccionar con esa materia orgánica. Entonces, en equivalencia, se podría decir que el volumen que fue capaz de reaccionar es equivalente a la cantidad de materia orgánica presente en esa muestra. Acá hablaremos que tanto el aluminio como el hidrógeno, así como la pérdida de cationes de calcio, magnesio y potasio, están involucrados en la acidez del suelo. En los suelos ácidos existe un equilibrio entre los iones de hidrógeno y aluminio. Si una base se agrega al suelo, los iones de hidrógeno son neutralizados al agregar más cantidad de la base. Los suelos se transforman en alcalinos porque al ser hidrolizados con la cantidad de agregados a valores de pH, la mayor parte del aluminio está como ion aluminio, hexahidratado. Acá miraremos los resultados obtenidos. La densidad real fue de 2.56 gramos sobre centímetros cúbicos. La densidad aparente fue de 1.46. Acá notaremos una diferencia con relación a esta, por lo que le dije al principio, que acá el margen de error es muy alto por las porosidades que se encuentran en los suelos. Siempre va a ocupar un volumen dentro del recipiente en el cual se está haciendo la medición. pH de diferentes suspensiones: 5.08, 4.25, 4.56 y 10.35. La acidez intercambiable fue 0.2%. No se detectó aluminio intercambiable durante la acidez. Materia orgánica fue el 17.5% y el contenido de carbono 0.022%. Como podremos ver, todos los resultados de estos análisis nos dan un suelo dentro de especificaciones, porque una vez tuvimos esos resultados, nos dirigimos a compararlos contra unos valores de referencia conocidos y nos dimos cuenta de que todos esos parámetros se encontraban dentro de los valores permitidos para cada una de las variables.
muchas gracias por toda la información brindada. Fue muy enriquecedor el conocimiento adquirido. Le damos muchas gracias al tutor, a la UNAD y a todos pues, sus colaboradores por permitirnos fortalecer estos conocimientos. Muchas gracias.